Les doy la bienvenida al curso de calidad y control de agua potable desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Mi nombre es Carlos Tagliero, soy ingeniero especialista en Ingeniería Sanitaria y profesor de la materia Ingeniería Sanitaria que integra los planes de estudios de las carreras de Ingeniería Civil y Ingeniería Hidráulica de nuestra facultad. El curso Calidad y Control de Agua Potable integra el programa de capacitación y actualización de operadores sanitarios. Está dirigido a operadores sanitarios, técnicos y profesionales que administren sistemas de provisión de agua, ya sea de tipo público o privado. Con este curso nos proponemos articular conceptos teóricos del abastecimiento de agua con técnicas analíticas de laboratorio que permitan controlar el abastecimiento público o privado. La modalidad del curso es a distancia y los 4 programas televisivos semanales que se complementan con material didáctico, tutorías y evaluaciones parciales a través del campus virtual. Para acreditar el curso y obtener el certificado de aprobación final de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, los alumnos deberán rendir una evaluación final. Aprovechando las ventajas de este medio, durante los 4 programas televisivos desarrollaremos temas centrales que seguramente resultarán de interés para toda la comunidad por sus implicancias sanitarias. En el programa de hoy veremos los objetivos de la ingeniería sanitaria, cómo se contamina el medio ambiente, el agua, un recurso agotable, las distintas fuentes de extracción de agua, cómo funciona el ciclo sanitario, las enfermedades hídricas y la historia de los servicios sanitarios en el país. La ingeniería sanitaria nos muestra las acciones concretas para controlar o mejor aún prevenir los efectos de la contaminación en resguardo de la salud humana. ¿Cuáles son las tareas específicas de la ingeniería sanitaria? Básicamente se dedica a estudios, planeamiento, diseño, ejecución y operación de sistemas para la provisión de agua y colección y tratamiento de los líquidos residuales. El objetivo principal de la ingeniería sanitaria es el resguardo de la salud de la población, entendiendo por salud en su concepto más amplio, que es el mismo que sustenta la Organización Mundial de la Salud, entendiendo como salud el completo situación de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la mera ausencia de las enfermedades. Los conceptos establecidos en la Conferencia de Medio Ambiente de Estocolmo de Suecia de 1972 fueron retomados en sucesivas conferencias y pactos entre los distintos países del mundo. Ahí se estableció como derecho humano fundamental el derecho a la vivienda digna, a la alimentación, a la salud pública y a la conservación y preservación del medio ambiente. Es precisamente ese medio ambiente que cuando está deteriorado por efecto de las grandes aglomeraciones urbanas, de los desarrollos industriales descontrolados, puede llevar a efectos indeseables sobre la salud pública en general. La necesidad de vivir en sociedad de todas las poblaciones han dado origen a la construcción de viviendas que, en primera instancia, se encontraban dispersas. La aglomeración de estas viviendas da origen a pueblos y ciudades, y su desarrollo trae consigo muchos factores que contaminan el medio ambiente. La construcción de más viviendas, calles y carreteras, la aparición de automóviles y transporte público, la incineración de residuos que contaminan el aire, las fábricas que vierten sus desechos en fuentes de agua natural, la tala de árboles, el abusivo consumo del agua y la falta de tratamiento de los desechos cloacales son solo algunos de los factores que van cambiando las características físicas y biológicas del medio ambiente. Hoy se sabe que el medio en que se desarrolla la vida humana tiene gran influencia sobre la salud de las personas y en ese sentido puede afirmarse que el hombre es perjudicial al hombre en la medida en que con su propia actividad contamina el medio ambiente, provoca que los recursos como el agua se vuelvan agotables. Como vimos, el desarrollo humano desmedido y descontrolado trae como consecuencia un excesivo consumo de agua y además que las fuentes de agua naturales se contaminen. El ciclo hidrológico nos explica cómo el agua se transfiere de un medio al otro y cómo recarga naturalmente las fuentes de agua. Esa recarga no es ilimitada porque el agua se va consumiendo y además los efectos de la contaminación se hacen sentir sobre la disponibilidad del agua natural.
El ciclo hidrológico, o ciclo del agua, comienza cuando el Sol produce la evaporación de las capas superficiales de lagos, mares, ríos, suelos y la evapotranspiración de seres vivientes, generando vapor de agua que asciende hasta la atmósfera formando las nubes. Cuando las gotas de agua alojadas en las nubes se vuelven muy pesadas para mantenerse en suspensión, se produce la lluvia. Al caer nuevamente el agua en la superficie terrestre, parte queda retenida por la vegetación y el suelo, parte infiltra o percola recargando las napas del subsuelo y parte se escurre por la superficie, alimentando a lagos, ríos y arroyos que la devuelven al mar, cerrando así el ciclo hidrológico. A pesar que el ciclo hidrológico nos presenta un reciclo ilimitado de agua, la realidad no es tal. El consumo de agua cada vez más excesivo y la contaminación de agua hacen que el recurso se vea cada vez más limitado y escaso. Como prueba de la escasez de agua, basta decir que en el último siglo el consumo se ha multiplicado por 7, superando por mucho al crecimiento poblacional que solamente se ha duplicado. Para el hombre, el uso del agua es importante desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista social y económico. Biológicamente, el agua genera muchos beneficios. Le permite recuperar su hidratación natural, optimizar el funcionamiento de los sistemas digestivos, circulatorios, renales, y además le aporta sales y minerales esenciales para su vida. Como prueba de la escasez de las fuentes de provisión de agua dulce, podemos decir que un 97% del agua disponible en el planeta es agua salada, agua marina. Solo un 3% es agua dulce. De ese 3% de agua dulce, un 79% está concentrado en hielos y glaciares. Un 20% es agua subterránea y solo un 1% es agua superficial de fácil acceso. La muy baja disponibilidad de fuentes de provisión de agua dulce nos hace entender por qué tenemos que cuidar y preservar el recurso. Las pérdidas más comunes de un domicilio, una canilla goteando, un tanque de un flotante que pierde o el depósito del baño que pierde, generan pérdidas muy importantes para lo que es la provisión del agua doméstica. Tengamos en cuenta que esa agua que hoy se pierde y que parece superflua, las generaciones futuras seguramente la van a necesitar para satisfacer sus necesidades básicas. Me llamo Eduardo Ángel Cueto Rúa, soy médico pediatra, gastroenterólogo, de 38 años de antigüedad en este tema, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencias Médicas. Efectivamente, las enfermedades hídricas se dan donde se contamina el agua. La gente ha hecho sus nucleamientos al lado del agua, y al lado del agua potable o al lado del agua de consumo. Las grandes ciudades se encuentran al lado de un río. Entonces, siempre que hay agua, hay vida. Entonces, si uno la materia fecal la pone en un recipiente húmedo y la conserva, la vida de esa materia fecal, bacterias, parásitos, quistes, huevos, dura mucho tiempo. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que vayan por canales diferentes. Una, el agua que sacamos del acuífero para tomar, y el otra, las excretas que tenemos que procesar antes de tirarlas al río o quiera que sea el tratamiento. Entonces uno tiene que crear conciencia que el agua que toma está purificada hace millones de años en el acuífero Puelcha, 35, 40 metros de profundidad. Y no la puede contaminar en una tarde haciendo una perforación de materia fecal hasta el acuífero. Y tampoco podemos mandar materia fecal a un pozo séptico. Tenemos que mandar materia fecal procesada primero en una cámara séptica, filtrar y después, en muchos años, filtrar 40 metros más para llegar a ser absolutamente potable. Hay ignorantes en nuestra ciudad que para que no se llene el pozo ciego, hacen un sistema que no falla nunca, que es una ostentación de brutalidad, perforarlo hasta la napa de consumo. Y así que mandan materia fecal al consumo humano. Por eso tenemos epidemias de diarrea, epidemias de hepatitis, parasitosis en la población infantil. Somos un organismo de 3,5 millones de años de evolución capaz de soportar la diarrea. Pero no se puede vivir atacado, porque si esto ocurre, uno tiene que gastar energía que estaba destinada
a aprender en la escuela, la tiene que gastar para sobrevivir. Nosotros tenemos que comer para pensar, no comer para defendernos. Ya nuestro cuerpo es muy potente, pero no podemos utilizarlo permanentemente luchando contra la contaminación del agua. Entonces uno tiene que saber que sin agua no hay vida, pero con agua contaminada hay mucha enfermedad. El ciclo sanitario del agua describe la circulación del agua en las distintas obras componentes del sistema de infraestructura sanitaria de la población, desde su captación hasta su descarga. El ciclo comienza con la toma del agua cruda, que se puede realizar de diversas formas. Esto se determina mediante estudios específicos para cada caso. Luego, el agua sin tratamiento es transportada por conductos que pueden ser subterráneos o canales a cielo abierto hasta la planta potabilizadora. Aquí se realizan los tratamientos de potabilización y almacenamiento del agua tratada. Luego, se conduce el agua potable hasta la ciudad por medio de acueductos. Una vez en la ciudad, esta se distribuye a la población por la red de agua corriente. Aquí se cierra la primera mitad del ciclo con la llegada del agua potable a los consumidores. Y es aquí donde comienza la segunda mitad del ciclo, referida a las aguas residuales. El agua que desechan los usuarios en baños, cocina y otros usos se descarga a la red de colectoras cloacales y luego es conducida hasta la cloaca máxima. La cloaca máxima transporta el agua residual hasta la planta depuradora cloacal. Aquí se realiza el tratamiento de depuración del agua residual para luego ser devuelta al cuerpo receptor de las descargas, que bien puede ser la misma fuente de agua cruda de donde se extrae el agua, como vimos en el comienzo del ciclo. El funcionamiento de este ciclo no puede presentar fallas en todo su recorrido, ya que eso generaría riesgos contra la salud de la población. Como vimos en el ciclo sanitario del agua, uno de los puntos fundamentales es la captación de las aguas naturales. Según cuál sea el origen de esas aguas naturales, tendrán características físicas, químicas y biológicas muy diferentes. Dentro de los tipos de fuentes, nosotros consideramos tres alternativas. Las aguas de precipitación, considerándolo en el sentido más amplio, no solo las precipitaciones pluviales, sino también el agua originada en precipitaciones como por ejemplo la nieve. En segunda instancia consideramos las fuentes de aguas superficiales, con características generales de contenido de sólidos, turbiedad, color, y lo que es particular también de ellas es su alta vulnerabilidad, lo que hace que la aparición de la contaminación microbiológica sea un problema particular en ellas. En tercera instancia consideramos también las captaciones de agua subterránea, dependiendo su calidad, de la profundidad de la que se extraigan, y que normalmente, si bien son buenas desde el punto de vista físico, pueden tener variedad de contaminantes químicos según cuáles sean los estratos geológicos que éstas atraviesen. Condicionalmente podríamos incluir un cuarto grupo, que son aquellas aguas salobres o el agua de mar, aguas que normalmente eran descartadas por su elevado contenido de sólidos totales disueltos, pero que hoy en día, ante la escasez generalizada de aguas dulces, son evaluadas como una alternativa donde las otras fuentes escasean. ¿Qué fuente de agua elegimos en cada circunstancia? Y bueno, va a depender principalmente de su calidad y de la demanda de agua. La demanda de agua es cuánta agua necesita la población para satisfacer sus necesidades. En determinadas circunstancias se podrá elegir una fuente u otra, y en otras puede considerarse también la elección de sistemas mixtos con más de una fuente de provisión. ¿De qué depende la demanda de agua? Y bueno, va a depender del consumo de la población en particular. Dentro de esos consumos se considera el consumo residencial, el consumo público, el consumo industrial y otros consumos importantes para una determinada población. Interesa también evaluar las pérdidas físicas del sistema, que normalmente se consideran bajo un término que es el de agua no contabilizada, que no solo evalúa las pérdidas físicas, sino también las pérdidas de tipo administrativo, las pérdidas contables, los errores de medición, etc. Todos ellos en su conjunto determinan la demanda del agua que tiene que satisfacer esta fuente de provisión que estamos evaluando.
Bueno, en este tercer bloque querría comentarles algo referido a los antecedentes históricos y desarrollos de las entidades prestadoras de los servicios sanitarios en nuestro país. Tendríamos que remitirnos a la misma fundación de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del momento en el cual se empezaron a aparecer epidemias de enfermedades de múltiple tipo y en especial aquellas provocadas por la falta de higiene y la escasez de agua potable. Entre ellas podemos mencionar el cólera, fiebre amarilla, etc. Las cronologías nos indican que los sistemas de provisión en el siglo XVIII eran individuales. Los únicos sistemas colectivos eran a través de carros aguateros que dispensaban el agua a las viviendas domésticas, donde se realizaba un tratamiento muy primitivo de decantación en tinajas de barro. Fue recién en la segunda mitad del siglo XIX donde los problemas sanitarios por la falta de abastecimiento de agua potable y inadecuada evacuación de las excretas se volvió crítico. La epidemia de cólera del año 1864, cuando la ciudad de Buenos Aires contaba con una población total de 160.000 habitantes, tuvo 5.000 casos de enfermedad con 1.600 defunciones. Fue así como el poder político en aquel tiempo tomó conciencia de la importancia de desarrollar obras de provisión de agua y tratamiento de excretas. Fue por ello que se le encomendó al ingeniero Juan Coglan la elaboración de un plan director de agua y cloacas para el radio antiguo de la ciudad de Buenos Aires. En el marco de ese programa se construyó la primera planta potabilizadora de nuestro país, el establecimiento potabilizador del barrio Recoleta, que fue la primera planta de América, incluso antes que en Estados Unidos. No obstante esto, las primeras acciones no fueron suficientes. La epidemia de fiebre amarilla de 1871 demostró que había que realizar más obras para proveer de salubridad a la población. Fue así como en el año 1880 se creó la Comisión Nacional de Obras de Salubridad, organismo que luego daría origen a un organismo nacional llamado Obras Sanitarias de la Nación. Obras Sanitarias de la Nación se encargó hasta los años 30 de construir las principales obras de infraestructura en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país. En aquella época coexistían con OSN otras empresas privadas que prestaban el servicio en el interior. A partir del año 1945 se estatizaron las empresas públicas de provisión de agua potable y tratamiento de desagües locales. En ese marco, OSN alcanzó el desarrollo de una empresa nacional con presencia en todo el país. Esta etapa de crecimiento y desarrollo en cuanto a la infraestructura sanitaria alcanzó niveles importantes hasta los años 1960, donde las crisis económicas y políticas de nuestro país hicieron decaer el desarrollo de esta empresa. En el año 1980, Obras Sanitarias de la Nación fue descentralizada, quedando a su cargo solamente los servicios de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Esta descentralización trajo como consecuencia la aparición de empresas provinciales que tomaron a su cargo los servicios. Y Obras Sanitarias de la Nación quedó solo con el servicio del radio urbano de Capital Federal y el conurbano bonaerense. En los 90, debido a la falta de cobertura en los servicios de agua y cloaca en las principales ciudades de nuestro país y en virtud del modelo privatizador que se implementaba en esa época, fue que se intentó atraer al capital privado para tratar de subsanar esas deficiencias. Transcurridos los 90 y después de la crisis del 2001, el modelo privatizador fracasó, estatuizándose las principales empresas de las principales capitales de nuestro país. Volviendo en el tiempo, es también de destacar que los modelos de las empresas de servicios sanitarios centralizados desarrollaron los servicios principalmente en las grandes ciudades del interior del país, dejando de lado las pequeñas poblaciones suburbanas y rurales. Fue así como en el año 1964 se dio lugar a la aparición de un nuevo organismo, el Servicio Nacional de Agua Potable, que luego sería el Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento, después sería el Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento, y hoy en día es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, el ENOSA. La finalidad de esta institución del Estado es proveer de financiación a las pequeñas localidades en un principio de menos de 10.000 habitantes, hoy en día extendida a más de 30.000 habitantes e incluso para núcleos urbanos mayores. Fue así como aparecieron en escena las cooperativas prestadoras de servicios múltiples, prestando servicios de electricidad, agua potable,
y demás servicios necesarios para la comunidad. Un buen ejemplo del rol de las cooperativas está en la cooperativa eléctrica de Lezama, que además provee el servicio de provisión de agua potable. Lezama es una localidad en el interior de la provincia de Buenos Aires que tuvo que afrontar riesgos muy crecientes por los problemas de calidad de agua a las que estaba aquejada. El problema de calidad de agua al que hacemos referencia es el exceso de arsénico en las fuentes de provisión de agua, un problema que aqueja a muchísimas ciudades en nuestro país y que se está transformando también en un problema de dimensión mundial. Mi nombre es Luis Alberto Gatric, soy gerente de la cooperativa de prestación de servicios públicos. Ya hace 29 años que estoy acá. Estamos en Lezama, una localidad de aproximadamente 6.000 habitantes. Y bueno, estamos ubicados en el partido de Chascomús, a 150 kilómetros de Capital Federal, sobre la ruta, la autovía que va de Buenos Aires a Mar del Plata. Bueno, la cooperativa fue fundada en 1961 y comenzó sus actividades en 1962. Y su principal actividad fue el servicio de electricidad. A medida que fuimos avanzando por las mismas necesidades de la propia comunidad, fue incorporando otros servicios, como puede ser el agua potable, cloacas, servicios de sepelio, servicio de enfermería, TV cable, internet, pero la gran preocupación era la calidad del servicio de agua. Y una problemática característica de esta zona es el arsénico. O sea que nosotros lo que estamos viendo es que día a día se va agravando la calidad de agua cruda que estamos extrayendo, y por eso apuntamos a este proyecto que fue en su momento muy estudiado, que fue estudiado con mucho detenimiento, porque sabíamos que había que hacer una fuerte inversión, pero también queremos tener un resultado óptimo. Y este tipo de planta que nosotros construimos puede retener el arsénico y el flúor, o sea, debido al proceso o al funcionamiento propio del sistema. La cantidad de usuarios que abastece la cooperativa, cuando nosotros iniciamos esta obra, eran de 1.600 usuarios aproximadamente, o sea que si multiplicamos por 3 o 4 personas, que es el promedio que tenemos acá, son aproximadamente para poder abastecer a 5.000 o 6.000 habitantes de Lezama. Pero en el año 2007, por gestión del gobierno del partido de Chascomús y el gobierno nacional, se construyeron un barrio de plan federal, en la cual se incorporaron 154 conexiones más, en la cual hoy ya estamos teniendo cerca de 1.900 conexiones existentes. La capacidad que tenemos hoy de proceso de la planta de abatimiento de arsénicos, estamos a un cupo máximo de la cantidad de habitantes que tenemos. La posibilidad que tenemos es que, como está hoy construida la planta existente, podemos incorporar 1 o 2 módulos más en forma paralelo y podemos aumentar o duplicar el consumo. Necesitamos hacer 2 perforaciones más, que en este tema estamos ya en contacto con el SPAR, en la cual ya se han licitado 2 perforaciones nuevas, hacer 2 ampliaciones a 2 barrios existentes en Lezama, que es el crecimiento poblacional que está teniendo hacia el oeste de la localidad. Y bueno, también ya tenemos que estar pensando también en poder construir otro módulo más, como para poder garantizar el tratamiento de agua, que yo supongo que en un término de 3 o 4 años ya eso va a tener que ser definitorio en el avance de obra. Llegamos al final de este primer programa, donde vimos el rol de la ingeniería sanitaria, evaluamos distintas fuentes alternativas de provisión de agua y reflexionamos sobre las consecuencias sanitarias de consumir agua no potable. Recuerden que este curso está acreditado por la Universidad Nacional de La Plata y aquellos que se inscriban accederán a material de estudio, tutorías a través de internet y a las evaluaciones. En el próximo programa estudiaremos las características químicas, físicas y microbiológicas del agua, las enfermedades hídricas generadas por el consumo de agua contaminada y conoceremos en detalle los agentes patógenos y sus vías de transmisión.